Lentos, torpes y muy mal sincronizados eran los pasos que resonaban en aquel sitio. Un lugar vacío donde solo ella era la única alma en la redonda se encontraba a ella. Muy mal lastimada por su enfrentamiento se apoyaba en una de las paredes pues su brazo y pierna le estaban matando. Una muestra viviente de las consecuencias de haber tratado de comer más de lo que podía manejar todo para tratar de encajar y ayudar. ¿Segura que puedes tú sola? Sí, no se preocupen. Yo los detendré y les conseguiré tiempo. Ustedes vayan y ayuden a evitar que este lugar vuele en pedazos. Eran las palabras que resonaban en su cabeza mientras se apoyaba en una pared. Pues se sentía tonta por haber hecho eso, ¿por qué lo hacía en primer lugar? Ni siquiera ella lo sabía, pero asumía que se debía a su personalidad, pero igualmente su cabeza ahora era un laberinto de cosas. Mirando su brazo lastimado mientras hacía un intento por moverlo sentía como el dolor se apoderaba de ella pues aquella patada casi le rompía el brazo. ¿Por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué cada que trato de ayudar a alguien acabo sufriendo de esta forma? Se decía a sí misma mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla, apretando un objeto frío en su otra mano. Solo lo miro fijamente. ¿Por qué él me ayuda? Recibió el golpe y daño que yo debía haber recibido. Él me trata bonito, se preocupa por mí y aún así mírame. Me dice mamá y ni siquiera entiendo por qué, aunque tampoco es como que le diga que no. Mientras que quien consideraba mi amigo, ni siquiera se la pensó en dejarme sola cuando le dije que yo me encargaría. Añadía ella apretando el objetivo de brilloso aluminio a medida que recordaba todo con rapidez pues las imágenes tanto de Nobile como de Issei llegaban a su cabeza. La imagen tanto de la persona que siempre le trataba bien aunque algo indiferente pero que siempre le hablaba con una sonrisa y otro que aunque se aferraba y negaba todo debido a su pasado. No podía evitar sentir que sus recuerdos le estaban haciendo evitar ver que las cosas ya no eran como antes. Apretando ese estuche ella solo decidió aguantar un poco más usando su brazo bueno que sostenía el objeto apoyándose en la pared para seguir avanzando buscando algo. Tengo que encontrarlo. Me duele el cuerpo. Mi brazo y mi pierna me están matando con cada paso que doy. Pero tengo que hacerlo, no puedo defraudarlo. Eran las palabras que ella a sí misma se decía mientras avanzaba por la desolada ciudad apoyándose en las paredes para poder caminar, tolerando el dolor lo más que podía pues en ese momento detestaba no tener magia curativa. Pues las palabras de Nobile fueron claras cuando le había entregado aquel objeto y ella lo sabía. Pero como si fuese una burla de la vida o simplemente el destino gustaba de verla caer. Un mal paso ella había dado cayendo al suelo. Quejándose del dolor finalmente se quebró, las lágrimas que tanto se aguantó fueron imposibles de guardar pues el dolor era demasiado. La miseria así mismo como la sensación que ella misma se tenía solo la habían verse como alguien inútil. Primero sufro la pérdida de mi amiga, luego Megumi, luego mi mejor amigo me trata casi como una desconocida desde aquella reunión. Mako me prohibió la entrada al cielo por mi actitud y temor de que le dijera a su hermana lo que pasó y ahora solo se comunica a distancia. Todos me ven con desprecio como si fuese la mala. Incluso cuando veo sus ojos y veo su indiferencia me lastima, y él mismo lo dijo, solo tuvimos esa cita porque su familia así lo pidió. Y ni siquiera sé lo que siento por él. Entonces, ¿para qué lo sigo intentando? Se decía ella mientras trataba de recomponerse pese a sus lesiones, encontrándose en el suelo de esa fría acera repasando cada uno de los eventos que en su vida se habían marcado. Preguntándose si siquiera valía la pena seguir con todo este show. Levantando la mirada pudo ver aquel objeto que en su mano tenía en el suelo. Mirando su reflejo en la tapa de ese estuche pues parecía se había abierto del impacto. Toma esto mamá, te ayudará con tus lesiones. ¿Por qué te odiaría? Cuando llegas a mi edad has visto morir a tantos que te acostumbras a la sensación. Además, Megumi me comentó lo que pasaría así que descuida, no tienes por qué preocuparte de que siquiera piense de que hiciste algo malo. Fueron las oraciones que llegaron a su cabeza, unas palabras que mientras miraba su reflejo en aquel aluminio brillante entonces recordó que aún habían personas que no le habían dado la espalda. Nobile.
Elizabeth. Susurró ella estirando su brazo lastimado pese al dolor para tomar el objeto a medida que se recomponía, consiguiendo su objetivo. Se dio cuenta con eso de lo que cargaba aquel ítem en su interior. Pues no se trataba de otra cosa que aparentes pastillas, un medicamento cuyo color parecía de un verde menta. Tomando el objeto en manos se dio cuenta que no eran pocas, pues en el suelo también se salieron algunas que llenaban el pequeño compartimento que sostenía en sus suaves manos. ¿Pastillas? Pero, ¿por qué no Bail me daría algo así?, dijo a medida que recogía cuidadosamente las pastillas que habían sido sacadas por el impacto, mientras pensaba por qué le habían dado algo así, si ella sabía que no existía un medicamento para sanar en un momento así. Además de que sus lesiones no se curarían con un medicamento común. Acabando de recogerlas todas para cerrar el objeto, mirando su reflejo en la parte metálica de ese objeto. Toma esto y consume una. Con eso estarás bien. Fueron las palabras que rápidamente su cabeza invadieron, pues ahora lo había entendido. Buscando desesperadamente a los alrededores, entonces mientras se ponía de pie sus violetas pupilas se posaron sobre un objeto en esa calle, uno el cual iluminado permanecía como una luz de esperanza para ella. Decidió acercarse. Ignorando el dolor, ella comenzó a caminar lo más rápido que sus piernas le permitían, llegando así a ese aparato. El reflejo de su rostro mal herido se observaba en aquella máquina. Sé que esto está mal, pero no tengo opción, se expresó mientras usaba el objeto en su mano para romper aquel cristal de la máquina, tomando un objeto de su interior para sacarlo. Cuando todo esto acabe, volveré para pagar por los daños. Pero ahora necesito saber si lo que pienso es verdad, añadía ella mientras se sentaba en el suelo apoyándose en la máquina a sus espaldas, pues no se trataba de otra más que una expendedora de bebidas, la cual Irina rompió su cristal para tomar una bebida. Sosteniéndola en manos, ella veía el nombre mientras pensaba bien las cosas. Girando su mirada en el estuche a su lado, solo lo abrió dejando ver otra vez aquel medicamento. Tomando una en sus manos, posó sus violetas pupilas sobre esa tableta. El miedo e incertidumbre se notaban en sus ojos, pues no sabía lo que pasaría, pero no estaba en disposición para cuestionarse las cosas. Pues tenía que confiar, tenía que creer, tenía que arriesgarse, pues no se podía permitir ahora caer, pues tenía que hacerlo. Quizás no por ella, pero sí por la persona que le consideraba su madre. Rápidamente ella llevó la pastilla a su boca, al igual que abría la bebida, tomándosela para pasar más fácil la tableta por su garganta. Tomándose toda la bebida de un solo jalón, ella al acabar solo pudo suspirar a la vez de que un ligero eructo salió de sus labios. Ble. Sí que sabe feo. Sabe a como si alguien hubiera metido jabón, aceite, café y mango en una sola cosa, exclamó Irina mientras sacaba la lengua de amargura, pues la medicina sabía fea a sus gustos y sabía que no podía ser la bebida, pues una botella de agua pura no daría ese efecto. Pero que ni bien ella pudo sus palabras e ideas acabar, entonces una extraña sensación su cuerpo golpeó, pues rápidamente dejó verse sorprendida por lo que estaba viendo. Sus lesiones, el dolor, las heridas, todo daño que tenía, están desapareciendo rápidamente. La herida que tenía, de la cual sangre salía, sus ojos vieron cómo fue cerrada y sanada al punto de que parecía ahí no había pasado nada. Viéndose asombrada, ella se miraba el cuerpo incrédula de lo que había presenciado. ¿Pero cómo? Mis brazos, mis piernas, todo mi cuerpo se sano, decía ella incrédula ante lo que estaba presenciando en ese momento, pues su brazo, antes ensangrentado y con moretones, ahora estaba como si nada hubiera pasado, y lo único que quedaba de aquellos daños era la sangre que había salido antes, pero que no bien había podido llegar a procesar lo que había resultado, pues en ese preciso momento cerca de ella, una parte de un edificio cayó estrellándose contra la calle asfaltada. Algo que la hizo ponerse de pie, tomando el estuche con las pastillas, sujetándolas fuertemente, mientras en su cabeza una idea se formulaba, pues no solo se había percatado de que sus lesiones sanaron, sino que sus sentidos como el oído se habían agudizado y podía escuchar cómo a la lejanía más estructuras eran destrozadas. Tengo que hacer algo. No puedo repetir el mismo error de abandonar a las personas que me ayudaron.
dijo para ella misma desplegando un par de alas de color blanco, las cuales dibujaron una sonrisa en la chica, pues parecía gracias a esa medicina sus energías y reservas mágicas habían vuelto, permitiéndole una vez más poder volver a volar. Tomando vuelo rápidamente se dirigió al mismo lugar del que había escapado, pues ya no tenía miedo. Gracias a lo que sostenía en sus manos se sentía capaz de ser de ayuda, pues ya había perdido a Megumi. Y no estaba dispuesta a volver a perder a alguien más. En otro lugar, mientras todo esto ocurría, los pasos de dos individuos eran lo que resonaban en aquel silencioso espacio. Mientras las respiraciones de ambos se intensificaban, uno de ellos observaba a la chica de negro cabello. Junto a él se llevaba una mano a uno de sus oídos, formando un círculo de rojo color del cual salía una voz. «Ya vamos, presidenta, estamos a punto de llegar al centro de todo. No tienes por qué preocuparte, Bucho». Fueron las palabras que esa chica pudo emitir mientras dejaba ver una línea en su brazo que asimilaba una cicatriz ya sanada, pero que había dejado su marca. «Me alegra saber eso, tú e Issei deben de estar cerca». «Eso estamos haciendo, presidenta». Aunque hay algo que Issei y yo nos preguntábamos, y era la falta de personas. «Sí. Bueno. Sobre eso la hija de la líder yokai nos explicó algo muy ambiguo antes de irse por un llamado». ¿Algo muy ambiguo? Así es, Issei, tal parece que la razón de esto es que según Kunou es una de las técnicas de su madre. Crear una especie de dimensión que separa ambos planos. Haciendo que cree una especie de copia de todo el territorio pero sin afectar el original. ¿Entonces estás diciéndonos que los daños que hagamos aquí no afectarán a las personas? Normalmente sería así. Pero según Kunou dijo que esta vez era una variante incompleta, pues si bien las personas no resultarían dañadas, eso no exime al entorno. ¿Al entorno? Presidenta, ¿a qué no? ¿A qué se refieren? Issei tiene razón, Bucho. ¿A qué te refieres con eso? Pues a lo que me refiero es que si un edificio en ese plano es destruido, lo hará en el plano original. La diferencia es que no dañará a las personas. Al menos no del todo. Espera, o sea que si Gran Rojo aparece y destruyen la copia de Kioto significa que... Sí, me temo que pase. Por eso necesitamos evitarlo. Bueno, te dejo. Los líderes han vuelto, espero que lo logren. Akeno, Issei. Confío en usted junto al resto. Den lo mejor de sí, e impidan que esto se torne un caos. Habían sido las palabras que resonaban entre ambos, cortando la comunicación, desapareciendo el comunicador, comenzando a acelerar el paso. Pues temían que si usaban mucho la magia o volaban, aquel sujeto de la lanza podría encontrarlos más fácilmente y serían blanco fácil. Por ello mejor optaron ir por tierra y así ocultarse para poder acercarse más. Muy bien, deberíamos estar a unas calles del santuario. Ven, Issei, vamos, tenemos que... Manifestaba Akeno con prisa, saliendo del callejón buscando cruzar la calle rápidamente, pero que ni bien la acera habían pisado algo en el centro se había estampado, resonando en un pequeño temblor y estruendo que habían hecho a la chica caerse de espaldas por el susto. Akeno, ¿estás bien? Lo estoy, Issei, solo fue un susto. Carajo, ¿acaso ese sujeto nos habrá encontrado? Fue el cruce de palabras que la chica de negro cabello expresó, pensando rápidamente la posibilidad de si Cao Cao los había encontrado, pero se llevaría una sorpresa rápida al dispersarse el polvo. Nada mal, muchacho, he de admitir que me has sorprendido demasiado. La verdad, no esperaba encontrar a alguien como tú por aquí. Habían sido las palabras que aquel ser de gris cabello y armadura dijo mientras se sacudía el polvo, mientras parecía ver una silueta oscura flotante en el aire, al cual por el viento y ángulo solo se avistaba una mancha negra, la cual permanecía en silencio. Pero que antes de que alguno de los presentes pudiese hablar, verían que así como se estampó el ser de cabello gris y alta complexión corporal, salió disparada al aire tratando de seguirle con sus miradas la dirección donde se había marchado, pero lo único que recibieron fue el sonido de un estruendo que, segundos después, vieron como la mitad de un edificio caía de forma que parecía algo la había cortado por el medio. ¿Pero qué fue eso? No lo sé, Akeno, pero tenemos que irnos. No tenemos tiempo para preguntar cosas, tenemos un sitio al que llegar, luego le agradeceremos a quien está peleando, vamos.
dijo Issei levantando a su compañera a seguir un rumbo el cual la chica accedió asintiendo mientras se reincorporaba comenzando a correr cruzando la calle perdiéndose entre los edificios mientras se observaba como cerca de ahí, a la lejanía se avistaba el lugar al que tenían que llegar. En otro lugar. El estruendo del cristal rompiéndose fue lo que ese edificio provocó cuando la onda resultante del impacto entre su puño contra el rostro de su adversario fue lo que se llevó a cabo. Seguidamente ver cómo la persona que aquel puño había recibido salió disparado atravesando ese edificio. Observándose como el que había lanzado el golpe se mantenía en la postura inerte de haber lanzado el golpe, pero después de ver cómo su rival había salido disparado solo se vio cómo sacudía la mano de una forma como si le hubiera lastimado. Mierda. Este sujeto sí que es más duro de lo que se veía a simple vista. Pero aún así, ¿por qué me dolió? ¿Acaso tiene que ver con el por qué esta ciudad parece un territorio fantasma? Porque desde que empecé a pelear o incluso antes, mis poderes han estado funcionando de forma deficiente. Bueno, da igual. Tengo que acabar con esto rápido, de lo contrario tendré que transformarme. Rápidamente ese monólogo que en su mente aquel sujeto de negro cabello manifestó, para luego de sacudirse la mano una estela blanca rodeó su cuerpo saliendo en busca de su oponente que había enviado a volar o estamparse en algún punto. En otro sitio. Rápidos y fuertes eran los estruendos que dos objetos metálicos resonaban entre esos edificios, moviéndose a gran velocidad que de esos impactos además del sonido las chispas eran lo único visible para un ojo común. Viéndose cómo cambiaban una y otra vez de territorio pues gracias a la velocidad que ambas demostraban cambiaban constantemente de ubicación llevando su pelea a distintos puntos. Llegando dicha pelea a un punto donde una se preguntaba cómo era posible que una simple humana le siguiera el ritmo mientras que la otra se preguntaba cuánto más tendrían que seguir así. Manifestando una segunda espada la chica de rubio cabello lanzó un tajo creyendo que ese ataque sorpresa había sido efectivo pues creía la chica con la que peleaba le había tomado por sorpresa. Pero la sorprendida fue ella pues casi tan rápido como lanzó el corte pudo ver cómo la imagen que tuvo frente a ella no era más que una imagen residual cortando puramente el aire. Espera. ¿Cómo? ¿Cómo es que? Céntrate en la batalla, no en tus pensamientos. Fue la oración que a esa rubia se le había dirigido casi tan rápido como sus preguntas pudieron formularse, pues pudo ver cómo la chica de azul cabello se manifestó a un lado de ella superando su velocidad. Pero aunque su velocidad de reacción para bloquear la espada fue efectiva, solo sintió el duro puño de esa chica en su rostro enviándola a estrellarse contra una ventana cayendo en el interior de un edificio. Maldición. Creo que he perdido el toque. ¿Es eso? ¿O esa tipa tiene un rostro muy duro? Decía la peli azul mientras sacudía su mano adolorida por el puñetazo encajado, solo observando cómo la figura de aquella mujer regresaba saliendo del agujero de esa ventana parándose en el borde. Estúpida humana. ¿Cómo es que un ser tan inferior como tú puede seguirme el ritmo? Eso no tiene sentido. Y me rehusó a perder contra alguien como tú. Gritaba aquella mujer a medida que una aura comenzaba a rodear su cuerpo ante la mirada de aquella chica. Cielos. En serio que los jóvenes de ahora ya no respetan a sus mayores. Supongo que tendré que darle una clase de modales. Susurró sonriente mientras se colocaba en posición de combate lista para continuar la pelea aunque en sus adentros maldecía lo largo que todo se estaba tornando pues si bien tiene la experiencia y resistencia gracias a su cuerpo rejuvenecido. Tenía que admitir que ya comenzaba a sentirse algo cansada. En otro sitio. ¿Por qué no se rinden? Ya comienzan a cansarme. Tranquilo Conla. Recuerda mantener la calma en todo momento. ¿No querrás hacer que el esfuerzo de Leonardo sea en vano, o sí? Lo que digas, George. Así es mucho mejor. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí. Les pido que se rindan, la pelea. No es algo que disfrute, así que ¿por qué no hacen las cosas más sencillas y se retiran? Así todos ganamos pues entonces no tendríamos represalias hacia ustedes por esta importuna y así nadie sale lastimado y cada quien se iría por su camino, ¿qué dicen? ¿Tenemos un trato? Manifestó el sujeto de túnica rojiza mientras expresaba una sonrisa y expresiones relajadas mientras dialogaban con las personas que frente a él yacían.
Pero que ni bien extendido los brazos el sujeto junto a él bloqueó un golpe que a él iba dirigido, un golpe tan fuerte que provocó grietas en el suelo bajo los pies de quien lo detuvo. Estás pero si bien loco si crees que aceptaremos tu propuesta cuando sabemos lo que harán. Y no retrocederemos, no importa lo que pase. Manifestó una mujer de blanco cabello mientras apretaba sus puños mientras expresaba su pensamiento mientras veía cómo la persona que le acompañaba se soltaba del impacto regresando a su lado. ¿En serio? Ay, pues entonces es una lástima. Una pena terrible si me permiten decirle. Por un momento creí que hablaba con personas civilizadas. No tiene caso seguir con la negociación, George. Acabemos rápido con estas albinas y reunámonos con Leonardo que tampoco debe estar pasándola bien. Supongo que tiene razón. Dijeron ambos sujetos mientras se veía como uno de los manifestaba varios sellos alrededor de él siendo estos de diferentes tamaños y colores mientras que al otro del brazo que detuvo el puño de aquella albina de baja estatura se veía como una masa viscosa comenzaba a extenderse por su cuerpo de forma rápida dejando atrás de sí una armadura. ¿Estás bien con Echo? ¿No te lastimaste? Gracias por la pregunta, profesora Ross. Por un momento pensé que podría sorprenderlos. Peor veo que no. Bien, entonces. Prepárate. Porque nos tocará abrirnos paso a la fuerza. Dijeron ambas mientras se ponían en marcha a ejercer la fuerza. Pero que rápidamente cuando estaban por el cruce de golpes ejercer una fuerte voz resonó junto a esto un rayo de color verde paso en medio de ambas impactando a con la quien a duras penas pudo reaccionar cubriéndose siendo empujado hacia atrás un poco mientras el humo salía del sitio de impacto. Un suceso que a todos desconcertó pero que al momento dos voces nuevas se hicieron presentes y junto a ello con Echo les reconoció rápidamente pues se trataban de sus compañeros quienes habían llegado para apoyarlas. Pero que mientras todo esto ocurría y la alegría de esperanza sobre una victoria se mostraba en los ojos avellana de una chica. Para alguien más era todo lo contrario pues mientras uno se alegraba por la aparición de sus amigos otro maldecía esa intervención. ¡Ma maldición! ¿Cómo es que no pude frenar esta cosa? Se quejaba aquel chico mientras un líquido rojo salía de su boca mientras se sujetaba a un lugar donde se apreciaba como un objeto había sido incrustado en su pecho. Goku, ¿estás bien? Fue todo lo que una chica pudo manifestar asustada por lo que había presenciado con sus ojos pues aunque la figura frente a ella estaba dándome la espalda podía saber que no estaba del todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué volviste? Se suponía que debías irte, ¿por qué regresar? Se preguntaba el chico mientras sostenía con ambas manos la lanza que en su pecho había sido incrustada, pues en su cabeza las preguntas rondaban pero entre ellas la principal era una. ¿Cómo había calculado mal su teletransportación? Pues en su cabeza cuando vio que Cao Cao lanzó su arma en contra de Irina cuando está aparecido interviniendo en la pelea entre Cao Cao y Nobile él se interpuso dejando su combate planeando frenarla antes de que le tocara. Pero por alguna razón cuando su mano rodeó el bastón del arma su mano se deslizó como si el arma antes de ser lanzada hubiese sido recubierta en un lubricante y como resultado provocó que ahora le hicieran brocheta pues cuando trató de frenarla en seco sujetándola solo sintió como esta arma de deslizó entre sus dedos. Yo creí que debía ayudarte porque no podía abandonarte una segunda vez. Dijo ella entre lágrimas tratando de estirar sus brazos queriéndolo tocar pero que ni bien lo había pensado. Frente a ellos Cao Cao apareció acertando un derechazo contra Goku quien por la sorpresa no pudo reaccionar siendo enviado contra un edificio haciendo un agujero en la terraza de ese edificio. Mientras Irina veía todo con shock pues veía como la lanza ahora estaba en manos de Cao Cao y como la punta estaba bañada en líquido rojo. Muy bien, uno menos. ¿Sigues tú? ¿Últimas palabras? Preguntó Cao Cao lanzando un corte en dirección a Irina mientras lo decía. Mientras ambos se encontraban suspendidos en el aire Irina solo podía ver cómo su vida cruzaba frente a ella en un instante mientras veía cómo aquel ser estaba a punto de acabar con ella. Pero que mientras ese movimiento se ejercía solo vio con nervios como la hoja de esa lanza se frenó abruptamente a solo milímetros de su cuello pudiendo sentir el filo de esa hoja respirándole en la nuca. Pero antes de que alguno de ellos dos alguna palabra pudiese emitir alguien más la palabra habría tomado. No toques a mi madre,
maldito infeliz. Gritó Novail con molestia viéndose cómo había atrapado cada extremidad de Cao Cao con unas cadenas que él tenía sujetadas en sus manos. Viéndose con polvo y ligeros rasguños y aparentes lesiones mientras después de aquel grito lanzar verse como de un solo tiro jaló hacia él, la persona que había atrapado. ¿Quién te has creído? ¿Y cómo es que sigues vivo? Creí que te había asesinado cuando separé tu cabeza de tú. Esto es por Goku. Musitó Irina quien molesta se mostraba mientras Cao Cao forcejeaba frenando el jalón que Novail hacía él con las cadenas. Preguntándose cómo aquel chico seguía vivo pero que antes de esa pregunta poder formula, Irina había aparecido exclamando su molestia y enfado acertando un golpe en el sujeto que había sido atado. Un golpe el cual por sí solo no habría hecho mucho efecto. Pero que si fue lo suficiente para que Novail notándose como la máscara que traía a un lado de su cabeza pasará de estar en esa posición a cubrir su rostro de un fuerte grito habría dado el tirón suficiente para aprovechar esa abertura que Irina le habría conseguido atrayendo a Cao Cao hacia él. Todo esto a una enorme velocidad donde para Novail se movía algo lento el entorno. No creo que funcionara. Supongo que las notas de mi hermano eran ciertas. El modo asalto es más de lo que él podía imaginar. Y ahora, me temo que nuestro encuentro aquí acaba. Fue divertido luchar contigo, pero todo inicio tiene un final. Sayo. Nara. Pensó aquel chico mientras estiró su brazo extendiendo dos de sus dedos de los cuales entraron en contacto con el cuerpo de aquel sujeto. Desapareciendo del campo de batalla aquella persona. Mientras que ante los ojos de Irina todo había sucedido en apenas una fracción de segundo solo siendo consciente de la luz blanca que salió y que Cao Cao había desaparecido. Solo viendo cómo Novail luego de aquel suceso fue lanzado contra algunos escombros estampándose. Novail. ¿Estás bien? ¿Qué acaba de suceder? Había sido la primera cosa que Irina pudo preguntar descendiendo del aire para acercarse rápidamente al cuerpo de aquel chico. No fue nada, mamá. Solo fue el resultado de poner a prueba los registros de mi hermano. Dijo Novail mientras se ponía de pie y la máscara que antes cubría su rostro volvía a colocarse a un lado de su cabeza a la vez que se ponía de pie. ¿Pero qué acaba de suceder? ¿Y a qué te refieres? En términos sencillos. Use la técnica de mi hermano con la teoría de la destrucción y reconstrucción de materia cuántica en el punto A hacia el punto B para un desplazamiento casi instantáneo. Pero como nunca pude probarlo de forma óptima, desconozco el paradero en donde la materia de Cao Cao fue reconstruida. Decía el chico mientras se sacudía la ropa del polvo mientras parecía analizar su cuerpo y entorno a la vez que Irina dejaba de estar arrodillada para ponerse de pie nuevamente pero su expresión reflejaba muchas dudas. O sea, ¿cómo? A lo que me refiero es que como no pude probar esta tecnología antes y su funcionamiento, envié a Cao Cao a un lugar aleatorio. Entonces ¿quieres decir que? Sí. La posibilidad de que lo haya enviado a la siguiente avenida o al lado de nosotros así como a la luna o algún sitio del infinito espacio son las mismas. Carajo, no creí que el modo asalto consumiera tanta energía, supongo tendré que recercarme. ¿Estás bien, verdad, Novail? Estaré bien, mamá. Ahora, lo importante es encontrar a papá. Dime, ¿aún tienes el objeto que te di? Preguntó el chico extendiendo su mano pidiendo el objeto, el cual rápidamente Irina buscó entre sus pertenencias encontrándolo y haciendo entrega del mismo. Aquí tienes. Por favor apresúrate. Que ha de estar muy mal. Y porfa dile que no me odie por provocar que por mi culpa su vida esté en riesgo. Alegó mientras entrelazaba sus dedos. Gracias, mamá. Y dudo que papá te deteste, en primer lugar si así fuera él ni siquiera se habría preocupado en protegerte. Bueno, te veré pronto, mamá, salvaré a papá. Por cierto, creo que deberías ir hacia allá, creo que tu ayuda les vendría bien. Toma. Llévate algunas contigo por si las necesitas. Respondió Novail entregándole unas cuantas muestras del interior de aquel objeto mientras apuntaba en una dirección dándole la indicación de que fuese a ayudar mientras él tomaba rumbo al edificio donde supuestamente estaría la persona apuñalada. Separando sus caminos así ambos fueron con rumbos diferentes.
viéndose como después de unos segundos Nobile estaba ingresando a un edificio donde rápidamente lo encontró, pues ahí yacía el cuerpo de Goku inconsciente, probablemente por la falta de sangre, sobre un auto aplastado junto a los escombros y la luz que se colaba del agujero por el cual parece él había hecho con su caída. Perdóname, padre, por lo que hice. Pero tenía que hacerlo. Ahora ven aquí, vamos a llevarte a otro lado. Susurró para sí mismo, guardando el objeto entre sus ropas para con aparente esfuerzo llevarse el cuerpo de Goku a otra habitación de ese edificio, bajándolo de forma que su espalda se apoyará contra la pared. Sacando el objeto nuevamente, con su mano libre tomó el mentón de Goku, abriéndole la boca para que acto seguido ver cómo Nobile vació muchas pastillas del interior de aquel recipiente directamente en la boca de Goku para después sacar un poco de agua echándosela y así poder cerrarle la boca, viendo cómo a un inconsciente parecía se las había tragado mientras seguía sosteniendo la mandíbula para impedir que por alguna razón las escupiera. Muy bien, espero funcione. Según las notas debería surtir efectos pronto. Solo espero no se haya equivocado, ya que la dosis que le he dado es suficiente para matar a un humano promedio. Ahora toca. Fue su pensamiento mientras esperaba que la dosis surtiera efecto, creyendo que todo estaba saliendo según lo planeado, pero como si fuese un chiste para el mismo destino. Hubo una parte de aquella información que no podía faltar y aún así no fue relatada, pues pudo ver en ese momento y sería testigo de una parte que aquellos relatos se olvidaron de expresar, pues ahora sería testigo de cómo su desconocimiento no lo habían preparado para lo que sus ojos estaban por ver y sus oídos por escuchar. Tienes 3 segundos para quitarme tus manos mortales de encima si no quieres morir ahora mismo.